salvo soy. Oye campanas que suenan y dicen que libre soy. Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dándole la bienvenida a nuestra programación. En esta ocasión queremos aprovechar a muchos de ustedes que por primera vez nos ven. Queremos invitarles a que continúen aprendiendo con nosotros. Nuestro ministerio está dedicado a capacitar a los creyentes en Cristo Jesús. Después que el creyente tiene una experiencia con Cristo, es necesario equiparlo para que conozca su posición en Cristo conforme a las Sagradas Escrituras y no conforme a sus sentimientos o sus experiencias. La semana pasada estuvimos hablando del interesante tema muertos al pecado. Y como explicamos, estuvimos antes muertos en pecados, ahora estamos muertos al pecado. En esta ocasión quiero que tomen nota, si es posible que graben el mensaje que van a ver y escuchar hoy. El tema es: ¿a cuál Jesús usted sirve? Sí, el apóstol Pablo hizo una exhortación a aquellos que en sus días predicaban a otro Jesús. Lo vas a ver bíblicamente como acostumbramos a hacerlo. Recuerda que al final de nuestra programación estés pendiente para que escribas nuestra dirección, teléfonos, en fin, toda la información que tú necesites para que puedas contactarnos. Y ahora los invito a la parte más importante de este ministerio, que es la enseñanza. Pasemos al próximo paso. Como les mencioné, el tema en esta ocasión es: ¿a cuál Jesús usted sirve? Yo creo que uno pensaría, pastor, pero ¿cómo a cuál Jesús si hay un solo Jesús? Bueno, esa es la realidad, que hay un solo Jesucristo, pero hubieron dos manifestaciones que el apóstol Pablo nos explica en todas sus escrituras, y de perder de vista esto, entonces podemos caer en un falso evangelio o en lo que él llamó otro espíritu de enseñanza. Vamos a verlo bíblicamente, porque yo entiendo que esto es un poco paradójico, hablar a cuál Jesús usted sirve. Todo el mundo piensa que le sirve al correcto Jesús. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. En aquellos días, como puedes ver aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4, mira lo que dice la Escritura. Detenidamente quiero que la leas detenidamente. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nota, mira ahí como está en tu pantalla, ves la parte otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Esto es sinónimo de lo mismo. O sea, otro Jesús, otro espíritu. Aquí la palabra espíritu significa otra enseñanza u otro evangelio. Para aquellos tiempos, Pablo tuvo que hablar así: si algunos predica otro Jesús. Y naturalmente él tuvo que hablar así por causa de la función de Jesús en los días de su carne. Los que predicaban otro Jesús para aquellos días eran los apóstoles, y lo vas a ver detenidamente mientras se desarrolle el estudio. Pero es bien importante que tú le sirvas al Jesús correcto, no al otro Jesús. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos al segundo verso bíblico para que veas esta división muy interesante. Romanos capítulo 7, versículo 4. Esta Escritura es bien importante. Veamos lo que dice. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante
el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. Mira detenidamente el verso bíblico como dice, para que seáis de otro, del que resucitó. Fíjate qué maravillosa es la Escritura. Dice que ustedes habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro, del que resucitó. Pastor, entonces, ¿hay dos Cristos? Aquí habla como si hubieran dos Cristos. Bueno, por eso es que Pablo dice que si alguno os predica a otro Jesús del que os hemos enseñado, dice que sea anatema. Si alguno predica otro evangelio, otro Jesús. Aquí el apóstol nos hace una invitación a que nosotros pertenezcamos al otro, al que resucitó. Pastor, pero hay un solo Jesucristo, esto parece extraño. ¿Por qué la Escritura luce tan extraña? Yo no parezco extraño, ni lo que yo enseño, es lo que la Escritura dice. El apóstol Pablo, mediante el don de ciencia que le fue dado, y con ese don es que yo te estoy hablando en este día, el apóstol dice que el cuerpo de Jesús era un velo, y ese cuerpo él lo utilizó para llevar los pecados, pero cuando resucitó, viene a ser Dios con nosotros, Dios mismo. Es algo paradójico, pero Pablo dice que tenemos que pertenecer a otro, al que resucitó, no al que vivió. ¿Sabe por qué? Porque el que vivió, en el próximo paso vas a ver, el que vivió fue judío. Por eso en este tema yo hago énfasis, como puedes ver, el Jesús judío. El que resucitó no era el judío, el que resucitó es Dios sobre todas las cosas. Pablo lo llama el Dios verdadero, el Dios sobre todas las cosas. Ahora, mientras vivió, aunque en espíritu él era Dios, en carne él era judío. Por eso es que te muestro estas escrituras. Fíjate cómo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Vas a ver ahí otra indicación de Pablo, donde Pablo dice soportarme locura. En el verso 1 dice soportarme locura. Pero mira cómo dice el verso 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Fíjate lo que dice, fíjate, con un solo esposo. ¿Y qué significa eso? Lo que eso significa es que el apóstol Pablo dice, miren hermanos, Cristo en los días de su carne fue el esposo representando la ley para quitar la maldición, para quitar la ley del medio. Pero entonces Pablo dice, yo los quise desposar con un solo marido, pero ustedes quieren mantener los dos, ustedes quieren servirle al Cristo judío y también al resucitado, y no se puede. El apóstol Pablo dice que tenemos que servirle al resucitado, y el apóstol no predicaba a Cristo el que anduvo en Jerusalén, que vivió esos 33 años. Pablo optó por predicar después que resucitó. Y vas a ver las escrituras que pronto vamos a enseñar. Mira lo que dice, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3. Una exhortación bien importante. Mira lo que dice la escritura. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjate lo que dice, si alguno enseña otra cosa. Ahora, ¿qué es otra cosa? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesús. ¿Por qué dice las sanas palabras de Jesús? ¿Sabe por qué, mi querido amigo? Porque todas las palabras de Jesús no eran sanas. Hay palabras que Jesús habló sirviéndole a la ley, conforme a la ley, que para el pacto nuevo no son sanas. ¿Tienes memoria cuando Jesucristo dijo por su boca, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Pero es que el nuevo pacto dice que tú no entras al reino de los cielos por tu propia justicia.
El nuevo pacto dice que tú entras al reino de los cielos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Jesús en los días de su carne hablaba palabras que no eran sanas para el pacto, eran sanas para la ley, pero no eran sanas para la gracia, para el pacto donde nosotros vivimos. Y Pablo, que es el de la sabiduría, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesús, si no se conforma, significa no se da formación con las sanas palabras del pacto, está envanecido, dice la Biblia. Bien, entonces, estas 4 escrituras yo quiero que tú las estudies detenidamente. Es una asignación para ti, para que las estudies detenidamente y entiendas que el apóstol Pablo hace un énfasis, como dijimos en Romanos 7:4, para que seáis de otro, del que resucitó. Pablo hace un énfasis en Jesús en los días de su carne y Jesús después que resucitó. Eso lo vas a ver en las 14 epístolas de Pablo. Recuerda que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Sin embargo, de los 27, Pablo escribió 14. Y Pablo es el que mismo dice, soportarme locura. Miren, yo quiero que ustedes pertenezcan al otro, al que resucitó, no al que vivió. Paradójico, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver lo que dice el próximo estudio, la parte B de este estudio. Hay una diferencia marcada cuando dice Cristo en los días de su carne. En Hebreos 5:7 puedes ver, míralo escrito ahí en la pantalla, y Cristo en los días de su carne, dando a entender que hubo otra manifestación, Cristo en su resurrección, pero en los días de su carne vas a entender, esto es bien importante. Quiero que la cámara se acerque aquí y tomes nota porque esto es una asignación. Estos versos no te los voy a poner en la pantalla, pero fíjate, en Lucas 7:21 dice que él se circuncidó conforme a la ley de Moisés. Lucas 2:21. Dice que él se bautizó en agua, Mateo 3:16. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Mateo 4:2. Jesús guardó el sábado, por así decirlo, Jesús era adventista, un buen adventista. Bueno, lo guardó y también lo rompió, ¿se recuerdan? Porque él era el Señor del sábado. Pero Jesús, el judío, él guardó el sábado. En fin, si tú ves a Gálatas 4:4, vas a ver que Jesús, nacido bajo ley, él nació bajo ley. Por eso es que Pablo quiere que tú pertenezcas al otro, al que resucitó. Porque el que resucitó representa la gracia, el que vivió representa la ley. Y tú no estás supuesto a servirle al que vivió. Mira, Jesús habló en ley, vivió en ley, vistió en ley, comió en ley, observó la fiesta judía, en fin. Jesucristo, el judío, Pablo no podía darse el lujo de presentarnos un Salvador judío a nosotros los gentiles. Pablo no podía darse el lujo de presentarnos a nosotros Jesucristo en los días de su carne porque nos podía dar por imitarlo. ¿Te das cuenta? Que es donde ha caído la iglesia hoy. La iglesia de hoy dice, bueno, pues como Cristo ayunó, yo ayuno. Como Cristo sufrió, yo sufro. Como Cristo se empobreció, yo soy pobre. Como Cristo lavó los pies, yo lavo los pies. Como Cristo, en fin, están imitando al Cristo judío. Y Pablo quiere advertirle, miren, eso fue para los judíos. Eso fue para la circuncisión. Ustedes los gentiles están llamados a una mesa, a otro tipo de cena. Ustedes están llamados a algo mejor. Ustedes están llamados a vivir por lo intangible, no lo tangible, la vida del Espíritu. Y por eso Pablo, mira, con esta declaración que vas a leer ahora, yo estoy seguro que me vas a entender mejor. Esta notita que pusimos aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 19, yo quiero que tú le des lectura conmigo. Y lo vamos a dar en la pantalla, que tú puedas entenderlo, para que entiendas lo que dice el apóstol Pablo. Mira cómo dice la Escritura. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, el de la carne, no el judío, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mira, léelo detenidamente, déjalo en la pantalla, ahí estamos mirándolo. Mira lo que dice, si en esta vida solo esperamos en los 33 años de Jesucristo viviendo aquí en la tierra, somos los más dignos de lástima. Mi querido amigo,
Yo te estoy explicando esto con el don de la ciencia, el mismo don que tuvo el apóstol Pablo, que a mí en estos días me ha sido concedido para poder ver estas cosas. Posiblemente tú eres un cristiano, tú amas al Señor de todo corazón. Quizá eres un pastor, eres un líder, eres un predicador, o quizá eres un recién convertido. Y tú has sido pues muy fiel. Y entonces pues tú has cogido lo que llaman hoy el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Romanos, no comienza en Mateo. Mateo, Marco, Lucas y Juan es una historia del Cristo judío que vivió conforme a la carne, en lo que murió y resucitó y quitó el viejo pacto del medio. Por eso es que dice que Él estableció un mejor pacto. Ahora, posiblemente tú has estado todos estos años sin entender estas cosas, sirviéndole a Cristo conforme a la carne. Quizás tú ayunas porque Cristo ayunó. Quizás tú te bautizaste en agua porque Él se bautizó en agua. Quizás tú has participado de todas las cosas que Él hace y tú has pensado, oh, como yo imito a mi Señor. Déjame decirte, si en esta vida solo esperamos en esos 33 años, somos los más dignos de lástima. Por eso que a los cristianos le tienen lástima. Por eso tú ves mucha gente cristiana que hay que tenerle lástima, porque viven apenados, viven quebrantados. Bueno, yo soy cristiano. Aun cuando van a veces a comprar algo y dicen, usted me pudiera rebajar esto porque yo soy cristiano, como quien dice, usted me puede coger lástima porque yo soy cristiano. Eso es lo que dice el apóstol en ese verso. Si en esta vida solo tenemos la mente en los 33 años que él vivió aquí, somos los más dignos de lástima. ¿Tú sabes por qué? Porque él no pudo salvar a nadie ayunando. Él no pudo salvar tu vida con esa conducta. Esa conducta no fue para salvarte. Esa conducta fue para cumplirle a la ley, porque nadie había podido ser salvo cumpliendo la ley. Nadie había cumplido la ley en totalidad. Por lo tanto, si tú solo cuentas con eso, eres digno de lástima. El apóstol Pablo dice en el próximo verso, mas ahora Cristo resucitó. Ahí es que comienza el cristianismo. Y tus ojos tienen que estar enfocados en Cristo después que resucitó, no antes. Vamos a ver la Escritura. Lo que dice, vamos para la aplicación de este estudio. El Cristo resucitado. Ahí es que tiene que estar tu enseñanza. Ahí es que tiene que estar la iglesia. En el Cristo resucitado. El de la carne. Mira lo que dice el apóstol. Mira lo que dice, segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 16. Necesito que le des lectura con mucho cuidado. Mira, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo, mira, léelo detenidamente, necesito que tomes nota. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, según el judío, ya no lo conocemos así. Diga conmigo, ya no lo conocemos así. Ahora, atiende bien, yo quiero llamar tu atención, yo quiero despertar tu limpio entendimiento. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo, cuando comenzó su ministerio para con nosotros los gentiles, él decidió presentar a Jesucristo resucitado a nosotros los gentiles y de todas maneras evitó que se nos presentara la conducta de Cristo conforme a la carne? ¿Sabe por qué? Porque de ahí es que iba a venir el falso evangelio. Usted sabe que por todas partes del mundo lo que se está predicando es a Cristo en los días de su carne. No vaya tan lejos, en estos días lo que estamos celebrando es Cristo en los días de su carne, el nacimiento del bebé. Eso es lo que estamos celebrando, el Cristo conforme a la carne. Eso lo aprendimos del romanismo, lo aprendimos de la religión, en fin, todo esto son unas fiestas muy bonitas, paganas, pues todas las fiestas, todo esto es carne, mi querido amigo. Sin embargo, lo que se hace es celebrando el Cristo conforme a la carne. ¿Tú sabes lo que dijo Pablo? Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo predicamos así, ya no le servimos así, ya no lo imitamos así. Eso es lo que dice la Escritura. Si te luce extraño esto, no es José Luis, es lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermano, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo conocemos como
resucitado. Así es que Cristo quiere en esta hora que tú le conozcas, porque el resucitado, ¿tú sabes quién es el resucitado? Dios mismo. Dios fue el que bajó en la persona de Jesús, se puso un traje de barro en semejanza de carne de pecado. Y Él no quiere que lo recuerden con el barro que se puso. ¿Tú no ves que esa fue la vergüenza más grande de nuestro Creador, haberse vestido de carne? ¿Tú sabes que hay gente que idolatra esa carne? Lo tienen en el cuello, lo tienen reguindado de una cruz. Pero Pablo no quiere que tú lo conozcas así. Cristo resucitó, mis queridos amigos. Cristo está en el trono. ¿Tú sabes que en el cielo hay un solo trono? ¿Sabes tú que Jesús es Dios? Sí, pastor, pero ¿y por qué se llama hijo de Dios? Porque todo lo que nace por el vientre de una mujer se le llama hijo. La Biblia no podía decir, y María parió al Padre. Una mujer no pare padre, una mujer pare hijo. Y Él se le llamó hijo en esa manifestación de carne. Pero ese hijo es Dios con nosotros. El nombre lo decía, Emanuel, Dios con nosotros. Cuando resucitó, resucitó como el Dios soberano de toda la tierra. ¿Tú sabes quién está sentado en el trono? Jesucristo, ese es el que está allí. No es que esté el Padre y esté el Hijo al lado, no, allí es un solo Dios. Aquí abajo una manifestación trina por causa del plan de redención, pero es un solo Dios y a ese es a quien tú le sirves con el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que dice la próxima escritura. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 15, mira lo que dice el apóstol Pablo, qué interesante. Veamos la escritura. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. ¿Tú sabes cuál es esa segunda gracia? Esa segunda gracia es el Cristo resucitado. ¿Tú sabes por qué? Porque los corintianos le servían al Cristo conforme a la carne. Y por eso es que Pablo dice, si viene alguno predicándole a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, bien lo toleráis. Así dice 2 Corintios capítulo 11, verso 4, bien lo toleráis. Y en el verso 5 dice, ¿quién predicaba a ese otro Jesús? Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pastor, ¿y por qué acusamos a los apóstoles? Bueno, porque la Biblia dice que ellos eran los que predicaban otro evangelio. La Biblia dice que los apóstoles, tú no ves que los apóstoles vivieron con el Cristo judío y ellos pensaron que ese era el Salvador del mundo. Y entonces ellos pues predicaban a Cristo conforme a la carne. Y Pablo dijo, miren, si a Cristo predicamos, ya no lo predicamos así conforme a la carne, porque Él ya no es judío, ahora es el Dios sobre todas las cosas. Entonces Él quiso comunicarles una segunda gracia. Por eso ese énfasis que Él pone en primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 2, mira cómo dice ese verso. Ese verso te va a aclarar el énfasis paulino en el Cristo resucitado. Veamos, mira cómo dice. Dice, pues me propuse, fíjate qué plan, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, a este después de la cruz. Fíjate lo que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a este crucificado. Me propuse, dice el apóstol, me puse ese plan. No voy a predicar al Cristo en los días de su carne. ¿Sabe? ¿Tú sabes por qué el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Por qué Pablo no fue al grano y dijo, miren hermanos, sean imitadores de Cristo? Porque iban a imitar al Cristo carne, al Cristo judío. Entonces Pablo, como fue el que se encontró con Jesús y Jesús le hizo esta advertencia, le dice, mira Pablo, mejor que te imiten a ti, porque tú sabes imitarme correctamente después que yo resucité. Y él tuvo que decir, hermano, mire, de aquí en adelante, sean imitadores de mí. No imiten a Cristo porque no van a saber imitarlo. Bien, nuestro tiempo avanza y quiero terminar con esta escritura. Hebreos capítulo 6, verso 1. Rapidito, nos quedan varios minutos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 6, verso 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuál Cristo? Pues el Cristo judío. Tenemos que dejar ya las doctrinas de Él. Ya tú no estás supuesto a seguir esas doctrinas. Dice, vamos adelante ¿a dónde?
a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Oye, ¿tú sabes lo que dice? Si en este día yo he despertado tu claro entendimiento, pues entonces tú dices, bueno, pues tengo que dejar entonces, si ya sé que tengo que dejar de conocerlo conforme a la carne, tengo que dejar sus doctrinas también. Tú sabes las doctrinas que están metidas en la iglesia del Cristo carne, conforme a la carne, porque es que todavía no se han alumbrado los ojos de entendimiento de mucho pueblo. Oh, mira, posiblemente tú me estás mirando en este día y tú puedes tener varias opciones. Tú puedes decir, bueno, eso es extraño, bueno, se te permite. Tú puedes decir, eso es falso, también se te permite. O tú puedes ser honesto y decir, está en la Biblia, yo creo que hemos estado equivocados por bastante tiempo. Tú pudieras ser honesto y decir, yo creo que todas nuestras predicaciones y enseñanzas están basadas en el Cristo carne. Y por ende, tenemos las doctrinas del Cristo carne. Pablo te dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No de la doctrina del diablo, de la doctrina de Cristo, los primeros enseñanzas. Tienes que dejar eso. Por eso es que la iglesia está en obras y en ayunos y asambleas y vigilias y metido en el Viejo Testamento y sacando escritura, que si doble unción, que si unción. Y por eso está la iglesia como está. Bueno, nuestro tiempo está llegando a su final. Te voy a dar en asignación Gálatas 2:14, que fue la reprensión que Pablo le hizo a los apóstoles por estar predicando otro evangelio, otro espíritu y por ende otro Jesús. Así que me toca despedirme de ti, invitándote para nuestro próximo programa, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Así que los declaro bendecidos con toda bendición espiritual. Hasta luego.